medio del canal para que ustedes se puedan apoyar a través de las grabaciones. Muy bien, hoy vamos a trabajar fracciones. En el tema de fracciones, nosotros vamos a aprender a recordar algunas cuestiones que ya sabemos, pero solamente vamos a recordarlas. Por ejemplo, simplificación de fracciones. Yo puedo simplificar fracciones de dos maneras. Por ejemplo, a nosotros se nos enseñó en ¿cómo se llama? En primaria y básico, simplificarlo de esta manera. Por ejemplo, los dos tienen mitad, sacamos mitad. Solo que no se ve su pantalla, disculpa. Sí, no, me imagino que no he compartido, permítame. Gracias. Bueno, ¿ya se ve? No, todavía no, solo se ve pantalla negra. Ahorita ya. Va. Ya, licenciado, gracias. Va, por ejemplo, nosotros se nos enseñó que podemos sacar mitad de 4 es 2 y la mitad de 12 es 6. Todavía observábamos que teníamos mitad, que era 1 y 3. Sin embargo, esta es una simplificación que se nos enseñó desde el inicio, pero yo quiero que aprendan otra forma que tal vez al principio les va a parecer que es más procedimiento, pero con pasar el tiempo ustedes van a notar que es más fácil. Y es factorizando, es descomponiendo los números. Por ejemplo, yo puedo descomponer el 4 como 4 por 1 y el 12 lo puedo descomponer como 4 por 3. De tal manera de buscar números que se puedan cancelar. Si un número está multiplicando arriba y está multiplicando abajo, yo los puedo cancelar. Entonces es importante que ustedes puedan ir observando cómo simplificar fracciones por medio de descomposición de números. El descomponer números nos va a favorecer bastante y nos va a ayudar a poder reducir expresiones de una manera más sencilla. Entonces, por eso les comento de que para mí lo mejor es que ustedes aprendan a simplificar una fracción por medio de la descomposición. Por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, 8 partido, ¿qué podríamos poner aquí? 12. Yo buscaría la descomposición de tal manera que quedaran estos valores, porque por ejemplo, yo puedo descomponer el 8 como 4 por 2 y el 12 como 4 por 3. Así buscar un número en común para que el resultado nos quede 2/3. Y eso ayudarnos a su vez a poder representar una simplificación. O una de las reglas que nos ayudaría bastante es de que si tengo un número con terminación 0 y ese número también lo tengo con terminación 0, también podemos cancelarlo. Porque en el caso de aquí, si tengo terminación 0 acá y se tiene terminación 0, yo puedo ir cancelando los ceros que tengo, de tal manera que me quede solamente un valor. Abajo pues ya nos quedaría 1 y ya sabemos que el denominador pues nos va a quedar 20, ¿verdad? Esto solamente se puede hacer con terminación 0. Si hay un 0 entre dos números, eso sí no se puede cancelar, quiero decirlo. Porque en el caso de aquí, voy a explicar, el 20 con dos ceros es como decir 20 por 100, dividido 100, entonces podemos utilizar la simplificación y ya nos queda solamente el número 20. Entonces, esa es una parte que yo quiero que ustedes aprendan a simplificar por medio de descomposición. Bueno, hay otra situación más y es expresar en mixtos y fracciones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de fracciones, estamos hablando de expresiones que representan una cantidad de la unidad. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un cuadrado y lo partiera a la mitad,
Entonces, la fracción que está sombreada acá va a ser 1 de 2. O sea que la fracción el denominador nos va a señalar en cuánto se está dividiendo y el numerador me va a decir cuántos estoy tomando de esa división. Ahora, por ejemplo, en el caso de que yo tuviera la siguiente figura, vamos a hacer un círculo. ¿Qué representaría esta figura en fracción? Vamos a ver. 2 tercios. 2 tercios. Bueno, entonces es sencillo verlo, que nosotros ya lo conocemos. Ahora a mí me gustaría que ustedes analizaran cómo dividir o cómo representar 4 tercios en figura. ¿Alguien que lo pueda decir cómo hacerlo? Bueno, ya sabemos de que la división de esta parte va a ser división de 3. Pero ¿cómo puedo tomar 4 si hay 3 solamente? Entonces esto significa que vamos a tener que hacer otra figura más con la misma división. Para que así yo tome estos 3 que tengo acá y tome un cuarto más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya tengo 4 porciones de 3. Pero esto se puede representar de otra manera. Entonces, yo puedo representar esto como una unidad. ¿Y cómo representaría esto como fracción? Como un cuarto. Esa sería otra forma de representarlo, ¿verdad? Ahora, si yo dijera 10, vamos a ver, 10 tercios, ¿cómo podría representar esto? Inténtenlo hacer. ¿Serían 3 enteros 1 tercio o no? Sí, serían 3 enteros 1 tercio, efectivamente. O sea que en este caso nosotros hacemos la figura. Tendríamos que hacerlo 3 veces porque solamente con 2 no nos va a bastar. Entonces hacemos las 3 divisiones. Y pues aquí tomaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Necesitaríamos una más, porque por eso quedan los 3 enteros. Y tomaríamos el número 10. Entonces, como dijo su compañera, si ustedes observan, tenemos 3 enteros, 1 tercio. Ahora, cuando me presentan valores así que el numerador es más grande que el denominador, a esto se le conoce como fracciones impropias. Cuando el de arriba es más grande que el de abajo, pero cuando es viceversa se le llaman fracciones propias, para que lo vayan reconociendo. Pero si yo me pongo a hacer 100 dividido dentro de 17, voy a tardar un montón haciendo figuritas para saber cuál va a ser mi representación mixta
de esta fracción impropia. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la división, 100 y 17. Ahora, si yo les pregunto cuántos 17 caben en 100, ¿cuánto sería? ¿Cuántos 17 caben en 100? Cinco. 5. ¿Y cuánto sería 5 por 17? 85. 85. 85. Va, restemos esto. ¿Cuánto nos queda la resta? Nos va a 15. quedar- 15. Ahora miren pues. Este 5 va a representar al entero. Este 15 va a representar al numerador y este 17 va a representar al denominador. Entonces ya tengo una forma de representar. Solo hay un micrófono abierto que está rebotando. Ahí está. Una forma de representar las fracciones mixtas, impropias como mixtas. Entonces, por ejemplo, si a mí me dijeran, exprese en forma mixta 93, vamos a ver, 100 partido 11. ¿Cuánto nos quedaría esto? Hagámoslo por el proceso que les acabo de enseñar. ¿9 enteros, un onceavo? A mí me sale igual 9 enteros y un onceavo. 9 enteros, un onceavo. Bueno, vamos a verlo, vamos a realizarlo. Y nuevamente hacemos la división. ¿Cuántos 11 caben en 100? Pues van a ser 9. Entonces esto nos va a quedar 99. Entonces a la hora de restar esto, nos va a quedar 1. Entonces van a ser 9 enteros, un onceavo. Excelente. Entonces, viendo esto, pues ya vamos a proseguir a ver otros temas conforme vaya pasando el tiempo. Ahora, si a mí me dijeran exprese una expresión mixta a fracción impropia, ¿cómo le haríamos? Yo quiero que ustedes analicen eso. ¿Cómo representarían una expresión mixta en una fracción impropia? Por ejemplo, si yo tuviera un entero, un octavo. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? El IC se multiplicaría el denominador con el entero y se suma el numerador. Exactamente. Se puede multiplicar este por este y sumarle esto. Entonces, 1 por 8 es 8, más 1 es 9. Entonces, nuestro resultado va a ser 9 octavos. Esto ya sería una representación impropia de una expresión mixta. Por ejemplo, nosotros tuviéramos 10 enteros, 3 octavos, pues hacemos exactamente lo mismo que dijo su compañera. 10 por 8 es 80, más 3 es 83 enteros, perdón, 83 octavos sería nuestro resultado en fracción impropia. Pregunto si no hay duda aquí, pues solamente estamos haciendo un repaso de cosas que ustedes ya saben, solamente para ir viendo cómo podemos trabajar los temas que prosiguen. ¿Estamos bien aquí?
Sí, licenciada. Perfecto. Bueno, entonces vamos a proceder a operaciones de fracciones. Bueno, primero quiero comentar de que vamos a trabajar la suma y la resta. Ambas tienen el mismo procedimiento. Por ejemplo, hay dos formas de trabajarlo. Cuando tenemos igual denominador y cuando tenemos diferente denominador. Por ejemplo, si tenemos igual denominador, sería trabajar directamente, copiar el denominador y sumar los valores que tenemos acá. Por ejemplo, aquí 1 más 1 es 2 y el 4 solamente lo copiamos. Y simplificamos nuestro resultado si es posible. Por ejemplo, los dos tienen mitad, entonces nos queda un medio. Lo mismo podría pasar en la resta, por ejemplo, que si yo tuviera 9 quintos menos 3 quintos, supongamos. Como tenemos igual denominador, se copiaría el denominador y operaríamos los numeradores, quedándonos el resultado 6 quintos. Pero si ustedes se dan cuenta, esto no se puede simplificar, porque no tenemos mitad ni tercera, pero sí nos dio un resultado de una fracción impropia. ¿Qué significa esto? Que esto lo podemos volver una fracción mixta. ¿Cuántos 5 caben en 6? Solamente 1. Entonces restamos, nos va a quedar un entero o un quinto. Que eso sería como nos va quedando en los resultados. Ahora, cuando nosotros tenemos diferente denominador, sí es necesario descomponerlos como primos. Por ejemplo, si yo tuviera un cuarto más un octavo, y nosotros colocamos los denominadores en una tablita y los descomponemos en primos. Primero, vamos a sacar el mínimo común múltiplo. Nos damos cuenta que los dos tienen mitad, entonces sacamos mitad. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 8 es 4. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Todavía tenemos mitad. Y hay un micrófono abierto, si lo pueden apagar les agradecería. Entonces 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Y ese va a ser mi denominador común. Ahora, si recordamos cuál era el algoritmo para hacer esta operación, es dividimos este dentro de este y el resultado lo multiplicamos. Entonces, 8 dividido entre 4 es 2. Por 1 es 2. 8 dividido entre 8 es 1. Por 1 es 1. Y operamos estos valores y 2 más 1 nos da 3. Y esto no se puede simplificar y tampoco es una fracción impropia. Por lo tanto, el resultado queda de esa manera. Entonces, notemos las dos partes que podemos observar, que cuando tenemos operaciones con igual denominador y diferente denominador. Bueno, tomando en presentación esto, vamos a continuar. Por ejemplo, en el caso de que yo tuviera la siguiente... Licenciado. ¿Sí? Una pregunta. Es con respecto a la hoja anterior. Ajá. Es que yo me quedé cuando estaba explicando lo del igual denominador. La otra. La última que estaba haciendo ahorita. Ahí, cabal, cuando la que está haciendo la de 9, 5 menos 3, 5. ¿Por qué le dio 1 partido 5? ¿Por qué le dio eso? Ah, es que como es una fracción impropia, o sea, el de arriba es más grande que el de abajo, entonces se tiene que volver una impropia. Entonces yo divido. Como acá tengo, ¿cuántos 5 caben en 6? Solamente 1. 1 por 5 es 5 y a la hora de restar 6 menos 5 nos da 1. Entonces, este es el entero, este es el numerador y este es el denominador. Entonces, el entero es 1 y la fracción es un quinto. Ah, ya. Gracias. De nada. Muy bien, miremos operaciones con fracciones que tengamos. Por ejemplo, aquí tengo un quinto más 8 quinceavos más 12 más 13 75avos. Son diferentes denominadores. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarlos en una tablita para
proceder a sacar el mínimo común múltiplo. Si ustedes se dan cuenta, ninguno de los tres tiene mitad. Entonces descartamos la mitad. Pero ¿será que alguno de los tres tiene tercera parte? Y efectivamente tiene tercera parte. Este no tiene tercera parte, pero este sí. La tercera parte de 15 es 5. Y este tiene todavía tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte de 75? Es 25. Así es. Ahora no tenemos tercera parte, pero tenemos quinta parte. Quinta parte. Entonces nos quedaría 1, 1 y 5. Todavía sigo 5. teniendo quinta parte. Entonces, miren, yo sé que terminé cuando estos son unos. Y multiplico esto. 5 por 5 es 25, por 3 es 75. No significa que siempre el mismo que el denominador que me dé aquí vaya a ser el más grande. Eso es una casualidad, pero no siempre va a ser así. Ahora miren, les voy a enseñar una forma de dividir de tal manera que ustedes puedan hacerlo más rápido. Por ejemplo, 75 dividido entre 5, anulo un 5 aquí y 3 por 5 me da 15. Y eso ya lo multiplico por el de arriba. ¿Cuánto es 15 por 7? 105. 105. Va, por ejemplo, 75 dividido entre 15, yo sé que 3 por 5 me da 15, entonces el resultado es 5. Y 5 por 8 es 40. 75 dentro de 75 es 1, por 13 es 13. ¿Cuánto me daría la suma de esto? 158. 158. 158 75avos. Pero aquí tenemos la situación de que tenemos una expresión impropia, una fracción impropia. Entonces vamos a tener que volverlo mixto. ¿Cuántos 75 caben en 158? Pues solamente caben 2. 2 por 75 son 150. Y a restarlos, pues nos va a quedar esta expresión. Entonces va a quedar 2 enteros, 8 75avos. ¿Alguna duda aquí? Licenciado, perdone. ¿Sí? Yo me perdí donde sacó el 40. Disculpe. Allá. Es que si usted divide 75 dividido entre 15, le va a dar 5. Y 5 por 8 le da 40. Ajá. Gracias. Va, no hay problema. Bueno, como vuelvo a repetir, esto se puede hacer tanto en suma como en resta. Y miremos cómo sería en el caso de la resta. Por ejemplo, miremos de una vez cuando tiene diferente denominador. Por ejemplo, tenemos 11 octavos menos 7 24avos. Vuelvo a repetir de que no siempre va a quedar el denominador más grande. Esta es otra casualidad que va a quedar similar. Podemos ver si alguno tiene mitad y efectivamente los dos tienen mitad. Aún siguen teniendo mitad. Aún sigue teniendo mitad. Ahora ya no tiene mitad, pero tiene tercera parte. Entonces, al multiplicar esto, 3 por 2 es 6, por 2 es 12, por 2 es 24. Entonces, 24 dividido entre 8 es 3, por 11 es 33. 24 dentro de 24 es 1, por 7 es 7. ¿Y cuánto nos queda la resta de 33 menos 7? 26. 26. O sea que podemos simplificar la fracción, ¿sí? Disculpe, ¿podría repetir cómo sacó el 33? Porque ahí me perdí yo, ¿sabes? Va. 24. No. No se preocupe. 24, esto lo dividimos dentro de este. O sea, primero se divide este dentro de este y el resultado se multiplica por este. 24 dividido entre 8 es 3. Por 11, 33. Ahora, 24 dividido entre 24 es 1. Por 7 es 7. ¿Ya? Gracias, sí, gracias.
¿Puedo simplificar mi fracción? Sí, la puedo simplificar porque ambos tienen mitad. Nos quedaría aquí 13. ¿Y cuánto es la mitad de 24? 12. 12. 12. Y aquí ya no puedo simplificar, pero es una fracción impropia. Eso significa que la puedo escribir como mixta. Entonces, aquí nos quedaría un entero, un doceavo. Ese sería nuestro resultado. Un entero, un doceavo. No sé si hay dudas. Por favor, pregunten. ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, pasemos a operaciones que tengan sumas y restas juntas. Por ejemplo, en el caso aquí tengo, vamos a ver, 11 quinceavos menos 7 treintavos más 3 décimos. Obviamente son distintos los denominadores y los sometemos al mínimo común múltiplo. ¿Será que alguno tiene mitad? Sí. Este no tiene mitad, lo bajamos. Este sí tiene mitad, que es 15, y este tiene mitad, que es 5. Ahora no hay mitad, pero hay tercera parte. Aquí nos quedaría 5, 5 y 5. Ahora hay quinta parte, que nos quedaría 1, 1, 1. Aquí nos queda denominador 30. Ahora, 30 dividido dentro de 15 es 2. Por 11 es 22. Menos, copio el signo que tengo acá. 30 dividido dentro de 30 es 1, por 7 es 7. Más 30 dividido dentro de 10 es 3. Por 3 es 9. Puedo sumar los positivos. 22 más 9 es 31. ¿Y cuánto sería 31 menos 7? 24. 24. 24. ¿Será que se puede simplificar la fracción? Sí, tenemos mitad, 12 y 15. Todavía tenemos tercera parte. La tercera parte es 4. 4 cincoavos. 4, 4 quintos. Ese sería nuestro resultado. Entonces, ustedes pueden observar que se puede operar de diferentes maneras. Esto es en cuanto a la suma, en cuanto a la resta, que ustedes se dan cuenta que se tiene la misma operación. ¿Alguna duda? Por favor, pregunten. Licenciada, y si hubieran números, fracciones enteras con impropias, así revueltas. Ah, muy bien, excelente. Por ejemplo, si yo tuviera acá, voy a poner una suma y una resta para que ustedes miren la diferencia. Aquí sería 5 3/4 más 6 1/3 más 8 1/12. Entonces yo lo que puedo hacer es sumar los enteros por aparte y las fracciones por aparte. Eso podemos hacer. Ahora miremos cuánto es 5 más 8, 5 más 6 son 11 más 8 son 19. Y miremos ahora estas fracciones. Como tenemos diferente denominador, lo ponemos en una tablita. Tenemos mitad. Tenemos aún mitad. Y tenemos tercera. Entonces esto nos queda 12 en el denominador. 12 dividido dentro de 4 es 3, por 3 es 9. 12 dividido entre 3 es 4, por 1 es 4. Y 12 dividido entre 12 es 1, por 1 es 1. Entonces, podemos sumar. 9 más 4 son 13. Más 1 son 14. Podemos simplificar inclusive esta fracción. ¿Cuánto sería la simplificación? Sería mitad de 14 es 7. Y la mitad de 12 es 6. Sin embargo, aquí tengo una fracción impropia y eso lo podemos observar. Entonces, volvamos a la mixta.
¿Cuántos 6 caben en 7? Nos queda 1. Y eso nos queda aquí. O sea que sería 19 enteros más un entero, un sexto. Y si ustedes se dan cuenta, estos dos enteros los puedo sumar, quedándonos un 20 enteros, un sexto. Esa sería la operación. Quisiera que ustedes intentaran hacer la siguiente operación, por favor. Y la idea, como les dije inicialmente, no es que solamente yo venga a enseñar o a demostrar que yo puedo hacer la operación, sino que ustedes lo logren hacer. Entonces, yo dejaría 5 minutos para esta operación. Muy bien. Lick, a mí me dio 9 enteros, un tercio. Vamos a realizarlo para ver si le quedó bien. Podemos sumar los enteros y las fracciones por aparte, ¿verdad? Licenciado, a mí me dio 9 enteros, 5 quinceavos. Muy bien. 5 quinceavos. Puedes simplificar esa fracción todavía. 4 más 3. 4 más 3 son 7. Más 2 es 9. Ahora sumemos lo que tenemos acá. Pero vamos a... 9 enteros, un quinceavo. Un quinceavo. Ahorita lo vamos a verificar. ¿Tenemos mitad en alguno de estos? Sí. Tenemos aquí que estos 3. Aquí es 5. Aquí no tenemos mitad. Ahora tenemos tercera, que nos quedaría 1, 5 y 5. Ahora quinta parte, 1, 1 y 1. Entonces el producto de esto nos quedaría 15. Entonces, 15, no, perdón, nos quedaría 30, ese es el valor que nos quedaría, vamos a ver. Porque sería 5 por 3 son 15, por 2 son 30. Ahora, 30 dividido entre 6 es 5, por 1 es 5. 30 dividido entre 10 es 3, por 1 es 3. 30 dividido entre 15 es 2, por 1 es 2. Sumamos términos, nos va a quedar 5 más 3 es 8, más 2 es 10. Si ustedes se dan cuenta, aquí como los dos son terminación 0, los puedo cancelar. O sea que el resultado nos va a quedar 9 enteros, un tercio. Ese sería el resultado. ¿Ya?
ahí terminaríamos nuestro resultado. Muy bien. Sigamos intentando. Vuelvo a repetir que a mí lo que me interesa es que ustedes logren hacer las operaciones. Y vamos a hacer la siguiente. Hagamos esta. ¿Cómo vamos? Ajá. ¿Sí? Lick, una pregunta. Ajá. Aquí en la operación ya me queda un entero. Por ejemplo, en la suma de los números, de los números enteros me da 4. Pero ya en la suma de los otros dígitos, de las fracciones en sí, me da un entero, porque 6 dividido 6 es igual a 1. Entonces suman los dos valores. Ah, ok, entonces serían 5. Así es. Entonces, por ejemplo, aquí es 1 más 2 más 1. Y aquí tendríamos un medio más un tercio más un sexto. Entonces, 1 más 2 más 1 es 5. Y a la hora de hacerlo aquí, pues, ustedes van, a la hora de hacer la tablita, van a ver que su denominador es 6. 6 dividido entre 2 es 3. Por 1 es 3. 6 dividido entre 3 es 2. Por 1 es 2. Y 6 dividido entre 6 es 1. Por 1 es 1. Entonces, si yo sumo esto, como decía su compañera, le iba a quedar 6 dividido 6. Y 6 dividido 6, perdón, aquí es 4, yo puse 5. Sí. Como usted mencionó el 5, puse 5. Sí, sí. Entonces, a la hora de dividir esto, le va a quedar 4 más 6 dividido entre 6 es 1. Y ese resultado nos da el entero 5. Que ahí tendríamos esto para trabajar. Muy bien. Ok. Estas serían operaciones de suma y resta, vuelvo a repetir, para, en este caso, para que podamos trabajar. Ahora, la suma y resta va a tener el mismo procedimiento. Vamos a tener el mismo procedimiento para realizar estas operaciones. Ahora, en el caso de multiplicación, la multiplicación a nosotros en primaria se nos enseñó multiplicar de la siguiente manera. Vamos a ver. Por ejemplo, en la multiplicación se nos enseñó multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Así es como se hacía este tipo de operaciones. Pero vamos a encontrar de que nosotros podemos facilitar, con lo que les dije anteriormente, podemos facilitar procedimientos. Por ejemplo, aquí 7 por 3 es 21 y 4 por 7, que esto nos daría 28, ¿verdad? Ahora, si nosotros simplificamos, podemos simplificar esto y podemos observar que tiene séptima parte y nos daría 3/4. Ahora miren pues, observen la diferencia con lo que yo les estoy diciendo. Si ustedes descomponen desde el inicio, pueden darse cuenta que este está multiplicando y este está dividiendo. Entonces, ya nuestro resultado nos quedaría 3/4. Entonces, es una forma para hacer eso de una manera mucho más sencilla, sin utilizar tanto procedimiento. Por ejemplo, en el caso de que nos dieran valores que no se anularan directamente,
pues nosotros lo que hacemos es descomponer. Por ejemplo, que nos den 4 quintos por 10 novenos, por ejemplo. Entonces descompongamos. Vamos a descomponer aquí los valores. Por ejemplo, el 4 yo lo puedo descomponer como 2 por 2. El 5 no se puede descomponer porque es primo. El 10 lo puedo descomponer como 5 por 2. Y el 9 lo puedo descomponer como 3 por 3. Entonces miremos qué se puede anular. ¿Qué se puede anular aquí? Este 5 con este 5. De ahí no se puede anular nada porque arriba tengo 2 y acá tengo 3. No se puede anular. Entonces solo multiplico. 2 por 2 son 4, por 2 son 8. Y abajo 3 por 3 es 9. Y ahí tendría mi operación. Entonces, el mismo procedimiento se va haciendo en cualquier tipo de operación. Por ejemplo, si yo tuviera 3 cuartos por 4 quintos por 5 sextos, por ejemplo. Pues aquí está mucho más sencillo porque yo sé que se puede anular este 4 con este 4, este 5 con este 5. Entonces arriba me va a quedar 3 y abajo me va a quedar 6. Puedo simplificar y me queda un medio. Ahí sencillo. ¿Sí? Si hay dudas, por favor pregunten. Miremos otra operación. 7 19avos por 19 treceavos por 26 21avos. Descompongamos. El 19 es primo, no se puede descomponer, al igual que el 13. En cambio, aquí sí se puede descomponer, que esto sería 2 por 13. Y el 21 como 3 por 7. Miremos que se puede descomponer, cancelar, 19 con 19, 13 con 13, 7 con 7. Y nuestro resultado entonces, ¿cuál va a ser? 2 tercios. De una vez tenemos simplificada nuestra fracción. ¿Y sienten más sencillo de esta manera? Y si los números, los 4 números serían iguales, ¿cómo serían las operaciones? Si son iguales, se cancelan todos y el resultado nos quedaría 1. En todo. Ajá, porque la cancelación no significa que queda 0, sino que significa que queda 1. Ah, ya. Gracias. Miremos uno más grande. Por ejemplo, 2 tercios por 6 quintos por 10 novenos por 1 octavo. Descompongamos. Aquí tenemos 2 tercios. Aquí el 6 es 3 por 2. Aquí dejamos el 5. Ahora 5 por 2. El 9 es 3 por 3. El 8 lo puedo descomponer como 2 por 2 por 2. Porque 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Miremos que podemos cancelar. Este 3 con este 3. El 5 con el 5. ¿Qué más? Este 2 con este 2. Este otro 2 con este otro 2. Y este otro 2 con este otro 2. Entonces, arriba lo que me queda es 1. Y abajo, 3 por 3 es 9. Y ahí terminamos. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? ¿No te habla qué primero? Gracias. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos puesto 4 por 2 para que dé 8? Cambiaría el procedimiento, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Donde usted sacó 1 octavo, donde usted puso 2 por 2 por 2 para que dé 8. En lugar de poner tantos 2, solo poner 4 por 2, ¿no? Bien, lo podría hacer, pero lo mejor es que usted deje más valores, lo máximo que se pueda distribuir. O sea, por ejemplo, el 4 es 2 por 2. Entonces, trate de descomponerlo de la mejor manera para que así pueda ser más sencillo para usted. Sí, gracias, gracias. Vicky, ¿por qué no se eliminaron el 3 por 3? Porque están abajo los dos. Si hubiera uno arriba y otro abajo, ahí sí se cancela. Pero si están en el mismo lado, no se pueden cancelar. Ah, vaya, gracias. Muy bien. Ahora les quiero comentar que la división, si ustedes se recuerdan, hay 3 formas en que nos enseñaron la división. La primera forma en que nos enseñaron la división es, le dijeron, este es el método de cruz. Multiplica este por este y el resultado lo pone así. Y multiplica este por este y el resultado lo pone acá. Este es el método de cruz, le decían a usted.
Entonces, los que se multiplican de este lado se colocan arriba y los que se multiplican para arriba se pone el resultado abajo. Entonces, este es el primer método que se utiliza. El segundo método es volver la división una multiplicación. Y esto se puede hacer cambiando estos dos de posición. Si yo cambio estos dos de posición, esto ya se vuelve una multiplicación, siendo la operación más sencilla. Entonces ya multiplico de esta manera. Entonces yo les recomiendo que ustedes lo vuelvan multiplicación porque ya saben cómo trabajar la multiplicación. Entonces, lo siguiente sería la otra forma para trabajar la fracción es algo que a nosotros en Guatemala le pusimos un nombre. Aquí en Guatemala nos acostumbramos a ponerle sobrenombre a todo. Y aquí le pusieron la ley del sándwich, pero otros le conocen como la ley de tacita, no sé cómo el nombre que le ponen. Pero lo que sí podemos observar aquí es de que podemos multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Yo lo que les aconsejo es trabajar la segunda parte. El segundo método va a ser más sencillo porque ya sabemos qué hacer. Por ejemplo, en el caso de aquí, si me dieran a mí 5/6 dividido dentro de 2/3, por ejemplo. Entonces, lo mejor es convertirlo en multiplicación, cambiándolos de posición. Y pues ya descompongo, ¿verdad? Ya puedo descomponer. Por ejemplo, el 6 es 3 por 2. Y los demás son números primos, no se pueden descomponer. Entonces puedo cancelar este con este. Y lo que nos queda arriba es 5. Y abajo 2 por 2 es 4. Lo único que sí podemos hacer aquí es que como es una impropia, lo volvemos mixto. ¿Cuántos 4 caben en 5? Solo 1, ¿verdad? Restamos y nos quedaría un entero, un cuarto. Muy bien. Quería que la última hora vamos a trabajar, ¿cómo se llama? Una operación, una hoja de trabajo. Perdón. Para poder finalizar la actividad del día de hoy, en la última media hora, para que así lo suban, es hacer las diferentes actividades. Por ejemplo, 5, un cuarto, más 7 enteros, un medio, sería la primera. La segunda, que sería 8, 3/5, más 9, 4/3, menos 3, un medio. La número 3, que sería un producto, que aquí vamos a hacer un producto, y que sería 3/5 por 17/19 por 5/34 por 38/75. Y para finalizar, como solamente vamos a hacer 4, para que así tengan la media hora completa sin ningún problema, sería 30 dividido dentro de 41, dividido 3 partido 82. Entonces, vamos a entregar eso y yo ahorita voy a habilitar el espacio para que lo puedan subir. Pueden desconectarse. La idea es que trabajen en parejas para que así se apoyen. Perdón, ¿será que podría volver a la presentación? Para Sí, copiar claro. Perdón. Claro. ¿Usted me indica cuando ya? Por mi parte ya, gracias. Bueno, de todos modos yo siempre voy a mandar el documento. Entonces les comento de que podemos desconectarnos para trabajar en parejas y lo entregamos en la sección donde dice hoja de trabajo. Entonces, si quieren se pueden desconectar, trabajar en parejas y me ponen en los que están entregando las hojas, ponen los nombres de los dos que trabajaron para saber que son 2 personas y no que se copiaron el trabajo.
y pues lo tienen que subir individualmente. Entonces yo ahorita voy... Si lo hacen solo, solamente lo suben ustedes nada más.